El sol mediterráneo de agosto del año 71 d.C. convertía la cubierta del antiguo carguero fenicio en una plancha de tortura viviente. Encadenado a la borda junto a otros 17 hombres, Marcus Vivius no podía recordar cuántos días llevaba en ese infierno flotante. El metal de los grilletes había fundido la piel de sus muñecas hasta el hueso. El olor era lo peor. No el de los cuerpos sin lavar, ni siquiera el de las letrinas desbordadas que chapoteaban con el balanceo del barco. Era el olor dulzón y pegajoso de la carne en descomposición, porque en esos barcos los muertos permanecían encadenados a los vivos durante días antes de que los guardias se dignaran a arrojarlos por la borda. ¿Cómo llegó Roma, la civilización que se preciaba de sus códigos legales y su orden implacable, a crear algo tan despiadado como los navíos carcerem? La respuesta no está en un momento específico de crueldad extraordinaria, sino en la evolución lógica y brutal de un imperio que necesitaba lugares donde depositar a aquellos que había quebrantado, pero no podía simplemente matar. Entre las glorias de los acueductos y las maravillas arquitectónicas del Coliseo, existía este lado oscuro flotante que muy pocos historiadores se han atrevido a examinar con detalle. Los barcos prisión no nacieron como una política oficial. Emergieron de la necesidad práctica y la crueldad oportunista. Durante el primer siglo antes de Cristo, Roma enfrentaba un problema creciente. Las cárceles terrestres, los ergastula, estaban diseñadas para detenciones temporales antes del juicio o la ejecución, pero el imperio se expandía más rápido de lo que podía administrar justicia. Miles de prisioneros de guerra, esclavos rebeldes, desertores militares y criminales comunes abarrotaban instalaciones que nunca fueron pensadas para confinamiento prolongado. Alguien, cuyo nombre la historia nunca registró, tuvo una idea tan práctica como demoníaca. ¿Por qué no usar los barcos viejos anclados en el puerto de Ostia? Los primeros registros confiables de esta práctica aparecen durante las guerras serviles, específicamente después de la brutal represión de la rebelión de Espartaco en el 71 a.C. Tras crucificar a 6.000 esclavos rebeldes a lo largo de la Vía Apia, las autoridades romanas todavía tenían miles de prisioneros capturados que no podían ejecutar inmediatamente sin colapsar la economía agrícola que dependía de mano de obra esclava. La solución fue depositar a centenares en antiguos trirremes mercantes anclados permanentemente en las aguas del puerto de Ostia, y más tarde en diversos puntos de la costa tirrena. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. Pero ¿cómo funcionaban exactamente estos barcos del horror? La estructura era diabólicamente simple. Se tomaba un barco mercante o militar obsoleto, demasiado dañado para navegar, pero aún flotante, y se le retiraban todos los elementos de valor: velas, cuerdas finas, instrumentos de navegación. Las bodegas de carga se convertían en celdas colectivas. Cadenas largas atravesaban las cubiertas, pasando por argollas soldadas al maderamen, permitiendo encadenar a decenas de prisioneros en filas. Los entrepuentes superiores se reservaban para confinamiento individual de prisioneros considerados especialmente peligrosos o valiosos para posibles intercambios. La ventilación era prácticamente inexistente. Las escotillas se mantenían cerradas la mayor parte del tiempo para evitar intentos de fuga, transformando las bodegas en hornos durante el verano y cámaras de congelación durante los inviernos mediterráneos. El agua potable llegaba en cantidades calculadas para mantener a los prisioneros vivos, pero perpetuamente sedientos. Un testimonio fragmentario del historiador menor Gaius Pescennius, descubierto en papiros del siglo XIX, describe cómo los prisioneros recibían exactamente 3 sextarii de agua al día.
aproximadamente 1,5 litros, apenas suficiente bajo el sol implacable que convertía las cubiertas de madera en superficies capaces de quemar piel. La comida era aún más mínima. Pan mojoso, a veces infestado de gorgojos, se distribuía una vez al día. Ocasionalmente llegaba pescado podrido que los mercados de Ostia no podían vender. Los guardias, veteranos militares degradados o mercenarios reclutados de las provincias más pobres, complementaban esta dieta de hambruna con sobras que arrojaban como diversión, observando a los prisioneros pelearse por desperdicios. Un grafiti descubierto en los restos de un barco hundido cerca de Nápoles, datado aproximadamente del año 50 b.C., dice simplemente: aquí donde los hombres se convierten en bestias, Decimus ya no recuerda su nombre. ¿Quiénes terminaban en estos barcos? La respuesta es perturbadoramente amplia. Ciertamente había esclavos rebeldes y prisioneros de guerra de las constantes campañas militares romanas, pero también desertores del ejército, cristianos capturados durante las persecuciones tempranas, falsificadores de moneda, deudores insolventes cuyas familias no podían pagar rescate, e incluso ocasionalmente ciudadanos romanos acusados de traición que esperaban juicios que nunca llegarían. El sistema era deliberadamente opaco. Una vez que alguien desaparecía en un barco prisión, los registros burocráticos se volvían convenientemente vagos. Marcus Vivius, el hombre encadenado a la borda con quien comenzamos esta historia, había sido un legionario de la 10ª Legión. Su crimen fue relativamente menor según los estándares militares. Había robado un cáliz de oro de un templo galo durante el saqueo permitido después de una victoria. El problema fue que el cáliz pertenecía a un templo bajo protección específica del Senado como gesto diplomático hacia una tribu aliada. En lugar de ejecutarlo inmediatamente, su centurión decidió que una lección más prolongada serviría mejor como advertencia para otros soldados tentados por la codicia. Marcus fue enviado al barco prisión de Ostia con una sentencia deliberadamente vaga, hasta que su valor como ejemplo sea satisfecho. Habían pasado 8 meses. La geografía de estos infiernos flotantes era estratégica. Ostia, el puerto principal de Roma ubicado en la desembocadura del Tíber, albergaba la mayor concentración de barcos prisión, generalmente entre 5 y 8 simultáneamente. Pero también había instalaciones flotantes en Puteoli, moderna Pozzuoli, el segundo puerto más importante en las islas de Ponza y Ventotene y en varios puntos de Sicilia. La dispersión geográfica servía a múltiples propósitos. Distribuía el problema de los prisioneros, dificultaba cualquier intento de rescate organizado y, crucialmente, mantenía estas atrocidades lejos de la vista de ciudadanos romanos que podrían sentirse incómodos con métodos tan brutales. Las condiciones sanitarias desafiaban toda descripción. Sin sistemas de letrina adecuados, los prisioneros hacían sus necesidades en cubetas que se vaciaban al mar una vez al día, si había suerte. Durante tormentas o cuando los guardias simplemente no querían molestarse, los desechos se acumulaban. Las infecciones cutáneas eran universales. La disentería arrasaba periódicamente, matando a veces a la mitad de la población de un barco en cuestión de semanas. Los cuerpos, como mencionamos, permanecían encadenados hasta que el olor se volvía insoportable incluso para los guardias, que vivían en estructuras separadas en cubierta. ¿Existía algo parecido a atención médica? La pregunta misma habría parecido absurda a los administradores de estos lugares. Un prisionero enfermo, que no podía trabajar en las ocasionales asignaciones de labor forzada, simplemente dejaba de recibir su ración completa de comida. La lógica era eficiente en su crueldad. Los débiles morirían rápido, liberando espacio y recursos para mantener a los más fuertes temporalmente funcionales. Sin embargo, cuando epidemias amenazaban con saltar a la población de guardias o extenderse a los barcos mercantes cercanos,
aparecía una figura temida, el medicus carceris. Estos médicos de prisión no eran sanadores en ningún sentido reconocible. Eran generalmente cirujanos militares retirados, demasiado adictos al vino o demasiado brutales, incluso para los estándares del ejército romano, que encontraban en los barcos prisión un último refugio profesional. Su trabajo consistía principalmente en amputaciones sin anestesia cuando las infecciones gangrenosas amenazaban propagarse, cauterizaciones con hierro candente y, en caso de epidemias, la identificación y aislamiento extremo de los enfermos. Este aislamiento generalmente significaba arrojar al prisionero enfermo a una sección inundada del barco, separada por tablas y dejada sin comida ni agua hasta que la muerte llegara. Pero no todos los prisioneros eran iguales. Existía una jerarquía brutal, incluso en este infierno flotante. Los prisioneros de guerra de alto rango, capturados durante las campañas germánicas o párticas, recibían un trato marginalmente mejor. La razón era puramente mercenaria. Podían ser canjeados por rescates sustanciales o intercambiados por soldados romanos capturados. Estos prisioneros valiosos ocupaban compartimentos separados en los entrepuentes superiores, recibían agua ligeramente más limpia y ocasionalmente carne que no estaba completamente podrida. Su tormento era psicológico. Sabían que su supervivencia dependía de negociaciones políticas que podían prolongarse años, manteniéndolos en un limbo de esperanza constantemente diferida. En el escalón más bajo estaban los damnati ad bestias, aquellos condenados a morir en los juegos del anfiteatro. Técnicamente, su estancia en los barcos prisión era temporal, una espera hasta que los organizadores de juegos necesitaran más víctimas para leones y tigres hambrientos. Pero las esperas podían extenderse meses, especialmente fuera de la temporada de juegos. Estos prisioneros vivían en un estado de terror anticipatorio, sabiendo exactamente cómo terminarían sus vidas, contando los días hasta su muerte pública y teatralizada. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Los guardias mismos eran un estudio en la brutalización humana. La mayoría eran veteranos militares que habían cometido alguna infracción no lo suficientemente grave para ejecutarlos, pero demasiado seria para permitirles continuar en legiones regulares. Desertores capturados que habían aceptado este trabajo a cambio de no ser crucificados. Mercenarios tracios y sirios, reclutados específicamente porque su extranjería los hacía menos sensibles a las súplicas en latín de los prisioneros. Trabajar en un barco prisión era el último escalón antes de convertirse en paria social completo. Estos guardias desarrollaban sus propias economías paralelas de crueldad y corrupción. Los prisioneros con familias que aún se preocupaban por ellos podían, mediante sobornos, obtener pequeñas mejoras. Una manta durante el invierno, una ración extra de pan, incluso ocasionalmente una visita breve de un familiar en la cubierta superior. Los precios eran extorsivos, calculados para sangrar financieramente a las familias durante meses. Un testimonio conservado en las cartas de Plinio el Joven menciona el caso de un mercader de Pompeya que se arruinó completamente pagando sobornos a guardias para mantener vivo a su hijo en un barco prisión cerca de Nápoles, solo para descubrir que el joven había muerto de fiebre 2 meses antes y los guardias habían continuado aceptando pagos. ¿Había intentos de fuga? Por supuesto. La desesperación humana siempre encuentra grietas en cualquier sistema de confinamiento, pero las fugas de barcos prisión eran legendariamente raras, no por falta de intentos, sino por la geometría despiadada de la situación. Un prisionero que lograra liberarse de sus cadenas todavía enfrentaba múltiples obstáculos. Estar en un barco rodeado de agua
a menudo a cientos de metros de la costa, debilitado por meses de malnutrición, posiblemente sin saber nadar, vigilado por guardias armados y, crucialmente, con otros prisioneros que podrían delatarlo esperando favores. Sin embargo, hubo casos documentados. El más famoso ocurrió en el año 64 d.C., durante el gran incendio de Roma que Nerón supuestamente usó como pretexto para perseguir cristianos. En la confusión general, con barcos mercantes evacuando el puerto de Ostia y autoridades distraídas, 17 prisioneros de un barco prisión anclado lograron una fuga coordinada. Habían pasado semanas limando sus cadenas con fragmentos de metal robados, esperando el momento preciso. Saltaron al agua al anochecer, nadaron hacia la costa y desaparecieron en el caos de la ciudad incendiada. La represalia fue ejemplar en su brutalidad. Los guardias responsables fueron crucificados públicamente. Los prisioneros restantes, en ese barco particular, fueron ejecutados en masa para eliminar la cultura de rebelión. Y se implementó un nuevo protocolo. Cada prisionero tendría sus tendones del talón parcialmente cortados, una mutilación que les impedía caminar normalmente y definitivamente nadar, pero que los mantenía suficientemente funcionales para trabajo forzado ocasional. Esta práctica se extendió rápidamente a otros barcos prisión, convirtiéndose en procedimiento estándar para la década del 70 d.C. El trabajo forzado era otra dimensión del tormento. Contrario a lo que podría pensarse, los prisioneros no pasaban sus días en inactividad. Había una lógica económica brutal en su explotación. Durante temporadas de alta actividad portuaria, grupos de prisioneros eran trasladados temporalmente a los muelles para realizar las labores más peligrosas y degradantes. Limpiar letrinas de barcos mercantes, recolectar desechos en las zonas de descarga, transportar materiales tóxicos como alquitrán y azufre. El trabajo era asignado con deliberada crueldad. Los más débiles recibían las tareas más extenuantes, acelerando su muerte inevitable. Algunos barcos prisión servían también como sitios de interrogatorio para casos de seguridad del Estado. Las técnicas eran variadas y sistemáticas. El estrapado, donde el prisionero era colgado por los brazos atados a la espalda, era común. La tortura con agua salada forzada por la nariz. Quemaduras progresivas con aceite hirviendo. Pero la tortura más efectiva, según testimonios fragmentarios, era la psicológica. Obligar al prisionero a observar el tormento prolongado de otros, especialmente familiares capturados simultáneamente, hasta que la voluntad se quebraba completamente. ¿Cuánto tiempo sobrevivía el prisionero promedio? Los números varían según la fuente y el período, pero el consenso entre los fragmentos históricos sugiere una media de entre 6 y 14 meses. La mortalidad era especialmente alta durante los primeros 3 meses, cuando cuerpos acostumbrados a nutrición adecuada colapsaban bajo las condiciones extremas. Aquellos que sobrevivían ese período inicial desarrollaban una resistencia perversa, sus cuerpos adaptándose a niveles de privación que matarían a alguien no aclimatado. Las estaciones marcaban ciclos distintos de sufrimiento. El verano era mortífero por el calor extremo y la deshidratación. Las cubiertas de madera se calentaban tanto que los prisioneros encadenados a ellas sufrían quemaduras de segundo grado. El agua se racionaba aún más estrictamente porque los guardias mismos necesitaban cantidades mayores. Las moscas infestaban los barcos en nubes tan densas que respirar sin inhalarlas era imposible. Los brotes de disentería alcanzaban su pico, con tasas de mortalidad que ocasionalmente superaban el 50% de la población del barco en un solo mes. El invierno traía tormentas que convertían los barcos anclados en trampas mortales. Aunque estaban amarrados, el mar Tirreno durante tempestades invernales podía arrancar un barco viejo de sus anclas.
Varios barcos prisión se hundieron durante tormentas particularmente violentas, llevándose a cientos de prisioneros encadenados que no tenían posibilidad de escapar. Los registros oficiales trataban estos incidentes como pérdidas naturales, sin investigaciones o compensaciones. Para las autoridades romanas era simplemente una forma más eficiente de resolver el problema del hacinamiento carcelario. Pero había algo más oscuro aún, algo que los escasos testimonios apenas se atreven a sugerir: los barcos prisión como sitios de experimentación. Durante el Principado de Tiberio hay referencias fragmentarias en la correspondencia de funcionarios médicos sobre observaciones prolongadas de deterioro humano bajo condiciones controladas. ¿Qué significaba esto exactamente? Los detalles son escalofriantes. Prisioneros seleccionados eran sometidos a variaciones sistemáticas de privación para documentar los límites de la resistencia humana. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un hombre sin agua potable en clima mediterráneo? ¿Qué efectos tiene la privación total de luz solar durante meses? ¿Cómo progresa la desnutrición cuando se proporciona exactamente el mínimo calórico calculado? Estas investigaciones no tenían ningún valor médico genuino. Eran expresiones puras de curiosidad sádica, realizadas porque el sistema de barcos prisión proporcionaba población cautiva completamente a merced de experimentadores. Los resultados, si alguna vez fueron formalmente registrados, no sobrevivieron o fueron deliberadamente destruidos por su naturaleza incriminatoria. En el año 79 b.C., la erupción del Vesubio que destruyó Pompeya y Herculano también afectó indirectamente varios barcos prisión anclados en Puteoli. La lluvia de ceniza volcánica que cayó sobre la bahía de Nápoles cubrió las cubiertas de los barcos. Los prisioneros encadenados no pudieron refugiarse. La ceniza caliente, mezclada con lluvia, se solidificó sobre sus cuerpos. Los guardias, aterrorizados por la erupción, habían abandonado los barcos temporalmente. Cuando regresaron días después, encontraron decenas de prisioneros muertos o moribundos, encerrados en capas de ceniza volcánica endurecida como grotescas estatuas de agonía. La respuesta oficial fue, predeciblemente, mínima. Los cuerpos fueron arrojados al mar. Algunos prisioneros que habían sobrevivido quedaron permanentemente ciegos por la ceniza en sus ojos. No recibieron atención médica ni siquiera básica. Para las autoridades, estos eventos naturales eran conveniencias administrativas. Reducían la población carcelaria sin gasto de recursos en ejecuciones formales. ¿Qué hacía este sistema con la psicología humana? Los testimonios supervivientes, escasos pero reveladores, hablan de transformaciones profundas. Hombres que habían sido soldados valientes, mercaderes respetables o incluso funcionarios menores del gobierno, se convertían en criaturas que los guardias llamaban bestiae humanae, bestias humanas. El lenguaje se deterioraba primero. Los prisioneros dejaban de hablar en oraciones coherentes, comunicándose en gruñidos y gestos. La higiene personal, incluso en la medida posible en esas condiciones, era abandonada completamente. Algunos desarrollaban comportamientos rituales repetitivos, mecerse constantemente, contar en voz alta hasta números arbitrarios, arrancar sus propios cabellos metódicamente. Otros prisioneros, sin embargo, experimentaban transformaciones diferentes. Había casos documentados de lo que los guardias llamaban los silenciosi, los silenciosos. Estos prisioneros dejaban completamente de hablar, de reaccionar al dolor físico, de mostrar cualquier emoción visible. Se convertían en cascarones ambulantes, haciendo exactamente lo mínimo necesario para recibir sus raciones, pero sin ningún signo de voluntad o personalidad interior. Los guardias los temían más que a los rebeldes violentos, porque representaban algo más perturbador.
la posibilidad de que un ser humano pudiera ser completamente vaciado, pero aún permanecer técnicamente vivo. En el centro de todo esto estaba la pregunta que atormentaba a cualquiera con conciencia mínima. ¿Por qué no simplemente ejecutar a estos prisioneros? ¿Por qué mantener este sistema de tortura prolongada cuando Roma tenía métodos perfectamente eficientes de ejecución masiva? La crucifixión, las bestias del anfiteatro, la decapitación, todo estaba a disposición del Estado. La respuesta era compleja, enraizada en la psicología del poder romano. Primero había un elemento de economía perversa. Mantener barcos prisión era relativamente barato. Los barcos mismos eran obsoletos, sin otro valor. La comida era desperdicios que de otro modo serían descartados. Los guardias eran de la más baja calidad, pagados mínimamente. En contraste, las ejecuciones públicas requerían organización, logística y recursos. Para las mentes burocráticas romanas, los barcos prisión eran simplemente la opción más rentable para el confinamiento prolongado de grandes cantidades de individuos indeseables. Segundo, había un componente de intimidación social. La existencia de los barcos prisión era conocida ampliamente, aunque pocas personas los hubieran visto directamente. Funcionaban como leyendas urbanas aterradoras. Historias que los padres usaban para asustar a hijos desobedientes, amenazas que los oficiales militares lanzaban a soldados indisciplinados. «Terminarás en los barcos» era una frase que congelaba la sangre más efectivamente que la amenaza de crucifixión, porque implicaba no una muerte rápida, sino un deterioro prolongado y olvidado. Tercero, y quizás más oscuro, había un elemento de lo que podríamos llamar sadismo institucionalizado. El Imperio Romano, por toda su sofisticación legal y arquitectónica, tenía una vena brutal que se expresaba en sus entretenimientos públicos, sus castigos y sus métodos de control social. Los barcos prisión permitían una forma de crueldad que era simultáneamente sistemática y oculta de la vista pública refinada. Satisfacían un impulso vengativo del Estado sin ofender las sensibilidades de ciudadanos que preferían no confrontar las realidades más crudas del poder imperial. Pero en septiembre del año 71 de Punce Cristo, algo cambió en el barco donde Marcus Vivius había pasado los últimos 8 meses. Una enfermedad desconocida, probablemente una forma particularmente virulenta de tifus, comenzó a extenderse. No era la disentería usual o las fiebres comunes. Esta enfermedad mataba rápido, en cuestión de días, y no discriminaba entre débiles y fuertes. Los prisioneros comenzaron a morir en números alarmantes. 3 el primer día, 7 al segundo, 15 al cuarto. Los guardias entraron en pánico. Si la enfermedad saltaba a ellos, o peor, a los barcos mercantes cercanos, habría investigaciones, castigos, posibles ejecuciones por negligencia. El capitán de la guardia, un veterano llamado Lucius Marius Cota, tomó una decisión que habría sido impensable bajo circunstancias normales. Ordenó que todos los prisioneros del nivel inferior, donde la epidemia parecía concentrarse, fueran desencadenados temporalmente y movidos a la cubierta superior para quemarlos con azufre y limpiar los espacios inferiores. Fue un momento de caos calculado. Por primera vez en meses, más de 100 prisioneros estaban simultáneamente sin cadenas en el mismo espacio abierto. Los guardias, solo una docena, los vigilaban con arcos tensos y espadas desenvainadas. El olor del azufre quemándose en las bodegas inferiores llenaba el aire. Y en ese momento de tensión extrema, Marcus Vivius vio algo que no había visto en 8 meses. Una oportunidad. No una oportunidad real de fuga, eso habría sido suicidio, pero una oportunidad de comunicación, de conspiración, de plantar las semillas de algo que podría crecer en los días venideros. Entre la confusión de prisioneros tosiendo por los humos de azufre, guardias gritando órdenes contradictorias y el caos general,
Marcus logró acercarse a 3 prisioneros que había identificado durante meses de observación silenciosa. Gaius, un desertor de la legión que todavía tenía fuego en los ojos. Septimus, un cristiano capturado que había mantenido una calma inquebrantable incluso en las peores condiciones. Y un gigante germano cuyo nombre nadie podía pronunciar correctamente, pero que todos llamaban simplemente Magnus. Sus palabras fueron pocas, susurradas entre accesos de tos fingida. Esta noche, cuando traigan comida, el guardia más joven tiene llave del armero. No hubo tiempo para más. Los prisioneros fueron forzados nuevamente a las bodegas, recién limpiadas, pero todavía impregnadas con vapores tóxicos de azufre. Las cadenas se volvieron a colocar, más apretadas que antes por guardias nerviosos y paranoides. Pero algo había cambiado. En la oscuridad pestilente de la bodega, 4 pares de ojos permanecían abiertos mientras otros dormían el sueño agotado de los condenados. Marcus Vivius, el legionario caído que había robado un cáliz de oro tantos meses atrás, sentía algo que casi había olvidado. Propósito, no esperanza, eso habría sido demasiado ingenuo, pero sí propósito. Un objetivo específico más allá de simplemente sobrevivir un día más. La enfermedad continuó matando. Para el 10º día, casi 1/3 de los prisioneros del barco habían muerto. Los guardias, aterrorizados de contraer la pestilencia, minimizaban su contacto. Las raciones llegaban tarde y más escasas que nunca. Los cuerpos se apilaban en un rincón de la cubierta inferior, porque los guardias se negaban a acercarse lo suficiente para arrojarlos al mar. El hedor se había vuelto tan intenso que algunos guardias simplemente abandonaban sus turnos, prefiriendo el castigo por deserción a respirar ese aire contaminado. Y en esa noche del 12º día, cuando la luna nueva dejaba el puerto en oscuridad casi total, cuando el guardia más joven finalmente llegó a entregar las raciones con su característica negligencia, los 4 prisioneros pusieron en movimiento un plan desesperado que cambiaría no solo sus destinos, sino la historia completa del sistema de barcos prisión romano. Marcus había observado durante semanas cómo este guardia particular, un joven siciliano de no más de 19 años, se acercaba siempre por el mismo lado, siempre dejaba su antorcha en el mismo gancho, siempre se inclinaba de la misma manera predecible para depositar las raciones. Los otros guardias eran veteranos cínicos, imposibles de sorprender. Pero este joven, demasiado nuevo para la crueldad institucionalizada, todavía cometía el error de ver a los prisioneros como algo menos que animales completamente peligrosos. Cuando se inclinó, Magnus rugió. No palabras, solo un sonido bestial que hizo que el guardia girara instintivamente hacia él. En ese instante, Gaius, cuyas cadenas Marcus había estado aflojando durante días con un fragmento de metal robado, se liberó y se lanzó. No hacia el guardia, eso habría sido inútil, hacia la antorcha. La agarró y la arrojó directamente sobre las raciones, sobre el aceite que siempre acompañaba el pan rancio. Las llamas explotaron instantáneamente. El barco entero entró en pánico. Fuego en un barco de madera era la pesadilla definitiva. Los guardias en cubierta comenzaron a gritar, a correr, a intentar organizar una respuesta. En el caos, el guardia joven cometió su error fatal. En lugar de retroceder y pedir ayuda, intentó él solo sofocar las llamas, acercándose demasiado a los prisioneros encadenados. Septimus, el cristiano, lo agarró por el tobillo. El guardia cayó. Su cabeza golpeó contra una viga de madera con un crujido enfermizo. No se movió más, y en su cinturón, brillando a la luz de las llamas crecientes, estaba el conjunto de llaves que los prisioneros necesitaban desesperadamente. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. El destino de los condenados.
Las llamas seguían creciendo cuando Marcus Vivius alcanzó el cuerpo inmóvil del guardia. Sus dedos, temblorosos por meses de desnutrición, pero impulsados por adrenalina pura, buscaron frenéticamente el llavero en el cinturón del joven siciliano. El metal estaba caliente por su proximidad al fuego. Arriba, en cubierta, los gritos de otros guardias se mezclaban con el rugido creciente del incendio. Cada segundo era precioso, cada instante podía ser el último antes de que llegara refuerzo armado y este intento desesperado terminara en ejecución inmediata. Gaius ya estaba trabajando en las cadenas de Magnus con una de las llaves que Marcus le había arrojado. El germano gigante, una vez liberado, podría ser su única posibilidad contra guardias armados. Septimus permanecía extrañamente tranquilo, murmurando lo que parecían oraciones en ese idioma extraño que los cristianos usaban. El humo comenzaba a llenar la bodega, haciéndolos toser violentamente mientras trabajaban en los grilletes. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Pero algo estaba sucediendo que ninguno de los 4 conspiradores había anticipado. El fuego, alimentado por la madera seca del barco viejo y el aceite derramado, se expandía más rápido de lo calculado. Las llamas ya alcanzaban las vigas del techo de la bodega, creando un peligro mortal, no solo para los guardias, sino para todos los prisioneros encadenados. Los gritos de pánico llenaban el espacio, hombres tirando desesperadamente de sus cadenas mientras el humo tóxico los sofocaba. Marcus enfrentó una decisión que definiría el resto de esta noche terrible. Tenía llaves suficientes para liberar a quizás una docena de prisioneros más, tal vez 2 docenas si trabajaban rápido, pero había más de 80 hombres en esa bodega. ¿A quiénes salvar? ¿Cómo decidir quién merecía la oportunidad de escapar del infierno que él mismo había desatado? La pregunta era imposible, la respuesta necesariamente cruel. Eligió pragmáticamente. Los más fuertes, los más jóvenes, aquellos que tendrían mejor oportunidad de sobrevivir lo que viniera después. En menos de 3 minutos, 16 hombres estaban libres de sus cadenas. Los demás comprendieron lo que estaba sucediendo. Algunos rogaban, algunos maldecían, algunos simplemente lloraban en silencio, aceptando su destino. Un viejo prisionero, cuyo nombre Marcus nunca había sabido, gritó algo que se quedaría grabado en su memoria para siempre. «¡Al menos muero rápido! ¡Llévate mi maldición con tu libertad!». El grupo de 17 hombres recién liberados se movió hacia la escalera que conducía a cubierta. Magnus iba adelante, usando su masa corporal como ariete. Las llamas los seguían, convirtiendo su escape en una carrera literal contra el fuego consumidor. Detrás, los gritos de los prisioneros que quedaban encadenados se mezclaban con el rugido del incendio en una sinfonía de horror que ninguno de los fugitivos olvidaría jamás. Emergieron a cubierta en medio del caos total. Los guardias estaban intentando organizarse, pero la situación los había superado. El fuego ya consumía partes significativas del barco. Varios guardias habían abandonado sus posiciones, saltando a botes pequeños amarrados al costado. Otros intentaban formar una línea defensiva con arcos y lanzas, pero su formación era patética, rota por el pánico. Magnus no se detuvo. Se lanzó directamente contra la línea de guardias con un rugido que parecía más animal que humano. Su masa lo convirtió en un proyectil viviente. Derribó a 2 guardias antes de que pudieran siquiera levantar sus armas. Gaius y otros 3 prisioneros lo siguieron, aprovechando la brecha. Hubo un momento de violencia brutal y caótica, cuchillos improvisados contra espadas cortas. Hombres desesperados y hambrientos contra soldados aterrorizados. La sangre se mezcló con el humo en el aire nocturno. Marcus no participó en la pelea directa. Su mente militar, entrenada durante años en la Legión, procesaba información estratégica.
El barco estaba anclado a aproximadamente 200 metros de la costa. La mayoría de los prisioneros liberados no sabían nadar, debilitados por meses de confinamiento. Necesitaban los botes. Había 3 amarrados al costado del barco, capacidad suficiente para quizás 2 docenas de personas si se apretaban peligrosamente. ¡Los botes!, gritó sobre el caos. ¡Ignoren a los guardias! ¡A los botes! Algunos prisioneros lo escucharon. Se movieron hacia el costado del barco, donde las pequeñas embarcaciones golpeaban contra el casco con el movimiento de las olas. Pero los guardias también se daban cuenta. Un veterano centurión, identificable por su cresta transversal, incluso en el caos, organizó un contraataque. 5 guardias formaron alrededor de los botes, lanzas extendidas. Lo que sucedió después fue documentado posteriormente por 3 fuentes separadas, incluyendo testimonios de guardias supervivientes y registros judiciales fragmentarios. Septimus, el cristiano tranquilo que había permanecido casi pasivo durante toda la conspiración, hizo algo completamente inesperado. Se lanzó directamente contra las lanzas de los guardias, no en un intento de atacar o defenderse. Simplemente corrió hacia ellos con brazos abiertos, como si buscara ser empalado. Los guardias, confundidos por esta táctica suicida, vacilaron. Uno bajó su lanza instintivamente, incapaz de apuñalar a un hombre claramente desarmado y aparentemente loco. En ese instante de duda, Magnus llegó desde el flanco. Su puño, del tamaño de un martillo, conectó con la cabeza del centurión con un sonido como madera rompiéndose. El oficial cayó. La formación se rompió. Los prisioneros se lanzaron hacia los botes, pero Septimus no se movió hacia la salvación. Permaneció parado, mirando hacia el fuego que ahora consumía completamente el barco, hacia las bodegas donde decenas de hombres todavía encadenados gritaban en agonía. Sus labios se movían en lo que parecía una oración. Un guardia, recuperándose del shock, levantó su espada. Marcus gritó una advertencia: «demasiado tarde». La hoja atravesó el estómago de Septimus. El cristiano cayó lentamente sin sonido, su expresión extrañamente pacífica. No había tiempo para luto o venganza. El barco estaba colapsando. Grandes secciones del mástil central cayeron con estrépitos explosivos. Las llamas alcanzaban ahora 30 pies de altura, visibles desde la costa de Ostia. Marcus calculó que respuestas oficiales llegarían en minutos. Necesitaban estar lejos antes de eso. 13 prisioneros lograron llegar a los botes: Gaius, Magnus, Marcus y 10 más, cuyas identidades la historia registraría más tarde solo como los sobrevivientes del fuego de Ostia. Cortaron las cuerdas que amarraban las pequeñas embarcaciones al barco moribundo. Los remos fueron distribuidos. Con fuerza nacida de pura adrenalina, comenzaron a remar hacia la costa oscura. Detrás de ellos, el barco prisión ardía como una antorcha monstruosa en la noche mediterránea. Los gritos habían cesado, reemplazados solo por el rugido del fuego. Marcus forzó su mente a no calcular cuántos hombres acababa de matar con su plan de escape. Si lo pensaba demasiado, la culpa lo paralizaría. Y la supervivencia requería movimiento, no contemplación. Alcanzaron la costa cerca de un área de almacenes abandonados en las afueras de Ostia. El olor del incendio del barco llenaba el aire incluso aquí. A lo lejos podían ver luces moviéndose, antorchas de guardias corriendo hacia el puerto, barcos de respuesta navegando hacia el desastre. La ciudad entera estaba despertando al espectáculo del barco prisión en llamas. Los 13 fugitivos se miraron entre sí en la playa. Estaban libres, pero ¿por cuánto tiempo? Eran prisioneros escapados en el corazón del Imperio Romano, a pocas millas de la capital misma. No tenían dinero, armas, provisiones ni plan. Estaban marcados como criminales, fácilmente identificables por sus cuerpos demacrados y las cicatrices de meses en cadenas. Magnus
Habló primero, su latín roto pero comprensible. ¿Dónde ir? Norte, sur, ¿qué hacer? La pregunta pendía en el aire salado de la noche. Marcus sabía que cualquier decisión que tomara ahora afectaría no solo sus propias vidas, sino potencialmente el destino de todo el sistema de barcos prisión. Este escape había sido demasiado visible, demasiado dramático. Roma respondería con fuerza. «Necesitamos separarnos», dijo finalmente. «En grupo somos demasiado visibles, pares, máximo. Eviten Roma completamente. Busquen las colinas, las áreas rurales, donde los fugitivos puedan fundirse con población local». Era consejo pragmático pero brutal. Después de todo lo que habían pasado juntos, después del horror compartido, ahora debían dispersarse y probablemente nunca volver a verse. Gaius asintió lentamente. «Tengo familia en Capua, si puedo llegar allí». Dejó la frase sin terminar, consciente de lo improbable que era completar ese viaje. Magnus simplemente gruñó, sus ojos ya escaneando las colinas oscuras al este. Los otros prisioneros, algunos todavía en shock, comenzaron a moverse. En grupos de 2 o 3, desaparecieron en la oscuridad, cada uno eligiendo su propia dirección hacia un futuro incierto. Marcus se quedó solo en la playa por un momento final, mirando hacia el barco todavía ardiendo en la distancia. Pensó en el guardia joven que había matado, en Septimus, que había sacrificado su vida, en los 80 hombres que había dejado encadenados para morir en las llamas. El precio de su libertad había sido extraordinariamente alto. ¿Valdría la pena? Solo el tiempo lo diría. Se alejó hacia el interior, manteniéndose en las sombras, evitando caminos principales. Su destino era incierto, pero al menos era suyo para determinar. Por primera vez en 8 meses, sus pies tocaban tierra que no temblaba con las olas. Respiraba aire que no estaba saturado de pestilencia y muerte. Era libertad de la forma más básica y preciosa. Pero mientras Marcus y los otros fugitivos desaparecían en la noche italiana, las consecuencias de su escape apenas comenzaban. Al amanecer del día siguiente, cuando los oficiales romanos inspeccionaron los restos carbonizados del barco hundido y contaron los cuerpos, la magnitud del desastre se volvió clara. Casi 100 prisioneros muertos, la mitad por fuego y humo, la otra mitad ahogados cuando secciones del barco colapsaron bajo el agua. 5 guardias muertos en la violencia del escape y 13 prisioneros desaparecidos, fugitivos en algún lugar del campo italiano. La respuesta oficial fue inmediata y brutal. El emperador Vespasiano, que había estado relativamente desinteresado en el sistema de barcos prisión hasta entonces, ordenó una investigación completa. Fue escándalo público, visible desde la costa, imposible de ocultar o minimizar. Las familias de ciudadanos romanos exigían explicaciones. ¿Cómo podía un barco lleno de criminales peligrosos simplemente incendiarse y permitir fugas? El capitán de la guardia, Lucius Marius Cotta, fue arrestado inmediatamente. Su juicio fue rápido y despiadado. Fue declarado culpable de negligencia criminal que resultó en la pérdida de propiedad del Estado. Los prisioneros eran técnicamente propiedad y amenaza a la seguridad pública. La sentencia fue muerte por crucifixión, ejecutada en el mismo puerto de Ostia, donde había ocurrido el desastre. Su cuerpo permaneció colgado durante días como advertencia a otros guardias. Pero las ramificaciones fueron mucho más allá de castigos individuales. Vespasiano ordenó una revisión completa del sistema de barcos prisión. Comisiones de senadores y oficiales militares de alto rango inspeccionaron cada barco prisión operativo en costas italianas y provinciales. Lo que descubrieron los horrorizó, no por razones humanitarias, sino por preocupaciones de seguridad y reputación imperial. Los inspectores encontraron condiciones uniformemente deplorables. Barcos que estaban literalmente pudriéndose,
con secciones del casco tan deterioradas que el hundimiento era cuestión de tiempo. Sistemas de cadenas tan corroídos por agua salada que podrían romperse con presión mínima. Guardias que operaban economías paralelas de corrupción tan extensas que efectivamente controlaban más poder que los oficiales nominalmente a cargo. Y más preocupante para las autoridades, una población carcelaria creciente que incluía cada vez más ciudadanos romanos, no solo esclavos y extranjeros. El informe presentado a Vespasiano en octubre del 71 d.C. era devastador en su honestidad. Recomendaba reformas sustanciales, mejor mantenimiento de barcos, supervisión más estricta de guardias, mejores condiciones mínimas para prisioneros y, crucialmente, límites definidos en la duración del confinamiento. Los prisioneros no debían permanecer indefinidamente en barcos prisión sin juicio o sentencia clara. Vespasiano, un emperador pragmático más interesado en estabilidad que en crueldad gratuita, aprobó algunas reformas. Se ordenó el retiro de los barcos más deteriorados, se implementaron inspecciones regulares, se establecieron límites de población máxima por barco. Los guardias comenzaron a ser rotados más frecuentemente para evitar culturas de corrupción arraigadas. Pero fundamentalmente el sistema continuó. Los barcos prisión no fueron abolidos, solo marginalmente mejorados. Las razones eran demasiado convincentes para el Estado romano, eran económicos, mantenían poblaciones indeseables fuera de vista pública y servían como herramienta de intimidación. Las reformas de Vespasiano fueron suficientes para calmar escándalo público, pero insuficientes para cambiar la naturaleza esencialmente brutal de la institución. ¿Qué pasó con los fugitivos? Los registros son fragmentarios, pero revelan destinos variados. Magnus, el guerrero germano, aparentemente logró regresar a territorio tribal más allá del Rin. Hay referencias en correspondencia militar romana de años posteriores a un líder guerrero germano, con cicatrices características de cautiverio prolongado, posiblemente él. Gaius, el desertor, nunca llegó a Capua. Fue capturado cerca de Nápoles 3 semanas después del escape. Su ejecución fue pública y elaborada, diseñada como advertencia a otros prisioneros potencialmente rebeldes. De Marcus Vivius, el iniciador de todo este desastre, no hay registro definitivo de captura. Algunos historiadores especulan que logró desaparecer en las provincias orientales, quizás reinventándose como mercenario o comerciante en ciudades donde nadie conociera su pasado. Otros sugieren que murió anónimamente en algún lugar del campo italiano. Solo otro fugitivo que no logró escapar realmente del alcance de Roma. La historia, como suele hacer, guardó silencio sobre su destino final. Pero hay un documento fascinante, descubierto en el siglo XIX entre papiros de Egipto, que sugiere una posibilidad intrigante. Es una carta fechada aproximadamente en el año 85 d.C., 14 años después del incendio de Ostia. La carta, escrita en latín con algunas palabras en griego, describe memorias de un veterano legionario que vivió experiencias terribles en un barco de muerte antes de escapar y eventualmente encontrar nueva vida en Alejandría. El autor no se identifica por nombre, pero detalles específicos coinciden notablemente con lo que sabemos de Marcus Vivius. Si era realmente Marcus, entonces vivió otros 14 años al menos, tiempo suficiente para procesar su trauma, para llegar a términos con las decisiones que tomó aquella noche terrible, para quizás encontrar alguna forma de paz, o quizás no. El documento termina abruptamente, sin revelación de identidad o conclusión definitiva. Es tentador, pero finalmente insatisfactorio, como tantos fragmentos de historia antigua. El sistema de barcos prisión continuó operando durante todo el principado de los Flavios y bien entrado el período de los Antoninos. Hubo otros incidentes, otros intentos de escape, otras tragedias. En el año 94 d.C.,
Un barco prisión en Sicilia se hundió durante una tormenta, llevándose a más de 200 prisioneros. En el 112 después de Cristo, una rebelión en un barco cerca de Parte 2, parte 2. El destino de los condenados. Continuación. Las llamas seguían creciendo cuando Marcus Vivius alcanzó el cuerpo inmóvil del guardia. Sus dedos, temblorosos por meses de desnutrición, pero impulsados por adrenalina pura, buscaron frenéticamente el llavero en el cinturón del joven siciliano. El metal estaba caliente por su proximidad al fuego. Arriba, en cubierta, los gritos de otros guardias se mezclaban con el rugido creciente del incendio. Cada segundo era precioso, cada instante podía ser el último antes de que llegara refuerzo armado y este intento desesperado terminara en ejecución inmediata. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Gaius ya estaba trabajando en las cadenas de Magnus con una de las llaves que Marcus le había arrojado. El germano gigante, una vez liberado, podría ser su única posibilidad contra guardias armados. Septimus permanecía extrañamente tranquilo, murmurando lo que parecían oraciones en ese idioma extraño que los cristianos usaban. El humo comenzaba a llenar la bodega, haciéndolos toser violentamente mientras trabajaban en los grilletes. Pero algo estaba sucediendo que ninguno de los 4 conspiradores había anticipado. El fuego, alimentado por la madera seca del barco viejo y el aceite derramado, se expandía más rápido de lo calculado. Las llamas ya alcanzaban las vigas del techo de la bodega, creando un peligro mortal no solo para los guardias, sino para todos los prisioneros encadenados. Los gritos de pánico llenaban el espacio. Hombres tirando desesperadamente de sus cadenas mientras el humo tóxico los sofocaba. Marcus enfrentó una decisión que definiría el resto de esta noche terrible. Tenía llaves suficientes para liberar a quizás una docena de prisioneros más, tal vez 2 docenas si trabajaban rápido. Pero había más de 80 hombres en esa bodega, a quienes salvar. ¿Cómo decidir quién merecía la oportunidad de escapar del infierno que él mismo había desatado? La pregunta era imposible, la respuesta necesariamente cruel. Eligió pragmáticamente los más fuertes, los más jóvenes, aquellos que tendrían mejor oportunidad de sobrevivir lo que viniera después. En menos de 3 minutos, 16 hombres estaban libres de sus cadenas. Los demás comprendieron lo que estaba sucediendo. Algunos rogaban, algunos maldecían, algunos simplemente lloraban en silencio aceptando su destino. Un viejo prisionero, cuyo nombre Marcus nunca había sabido, gritó algo que se quedaría grabado en su memoria para siempre. «Al menos muero rápido. Llévate mi maldición con tu libertad». El grupo de 17 hombres recién liberados se movió hacia la escalera que conducía a cubierta. Magnus iba adelante, usando su masa corporal como ariete. Las llamas los seguían, convirtiendo su escape en una carrera literal contra el fuego consumidor. Detrás, los gritos de los prisioneros que quedaban encadenados se mezclaban con el rugido del incendio en una sinfonía de horror que ninguno de los fugitivos olvidaría jamás. Emergieron a cubierta en medio del caos total. Los guardias estaban intentando organizarse, pero la situación los había superado. El fuego ya consumía partes significativas del barco. Varios guardias habían abandonado sus posiciones saltando a botes pequeños amarrados al costado. Otros intentaban formar una línea defensiva con arcos y lanzas, pero su formación era patética, rota por el pánico. Magnus no se detuvo. Se lanzó directamente contra la línea de guardias con un rugido que parecía más animal que humano. Su masa lo convirtió en un proyectil viviente. Derribó a 2 guardias antes de que pudieran siquiera levantar sus armas. Gaius y otros 3 prisioneros lo siguieron, aprovechando la brecha. Hubo un momento de violencia brutal y caótica. Cuchillos improvisados contra espadas cortas. Hombres desesperados y hambrientos contra soldados aterrorizados.
La sangre se mezcló con el humo en el aire nocturno. Marcus no participó en la pelea directa. Su mente militar, entrenada durante años en la Legión, procesaba información estratégica. El barco estaba anclado a aproximadamente 200 metros de la costa. La mayoría de los prisioneros liberados no sabían nadar. Debilitados por meses de confinamiento, necesitaban los botes. Había 3 amarrados al costado del barco. Capacidad suficiente para quizás 2 docenas de personas si se apretaban peligrosamente. ¡Los botes!, gritó sobre el caos. ¡Ignoren a los guardias! ¡A los botes! Algunos prisioneros lo escucharon. Se movieron hacia el costado del barco, donde las pequeñas embarcaciones golpeaban contra el casco con el movimiento de las olas. Pero los guardias también se daban cuenta. Un veterano centurión, identificable por su cresta transversal, incluso en el caos, organizó un contraataque. 5 guardias formaron alrededor de los botes, lanzas extendidas. Lo que sucedió después fue documentado posteriormente por 3 fuentes separadas, incluyendo testimonios de guardias supervivientes y registros judiciales fragmentarios. Septimus, el cristiano tranquilo que había permanecido casi pasivo durante toda la conspiración, hizo algo completamente inesperado. Se lanzó directamente contra las lanzas de los guardias, no en un intento de atacar o defenderse. Simplemente corrió hacia ellos con brazos abiertos, como si buscara ser empalado. Los guardias, confundidos por esta táctica suicida, vacilaron. Uno bajó su lanza instintivamente, incapaz de apuñalar a un hombre claramente desarmado y aparentemente loco. En ese instante de duda, Magnus llegó desde el flanco. Su puño, del tamaño de un martillo, conectó con la cabeza del centurión con un sonido como madera rompiéndose. El oficial cayó. La formación se rompió. Los prisioneros se lanzaron hacia los botes. Pero Septimus no se movió hacia la salvación. Permaneció parado, mirando hacia el fuego que ahora consumía completamente el barco, hacia las bodegas, donde decenas de hombres todavía encadenados gritaban en agonía. Sus labios se movían en lo que parecía una oración. Un guardia, recuperándose del shock, levantó su espada. Marcus gritó una advertencia. «Demasiado tarde». La hoja atravesó el estómago de Septimus. El cristiano cayó lentamente sin sonido, su expresión extrañamente pacífica. No había tiempo para luto o venganza. El barco estaba colapsando. Grandes secciones del mástil central cayeron con estrépitos explosivos. Las llamas alcanzaban ahora 30 pies de altura, visibles desde la costa de Ostia. Marcus calculó que respuestas oficiales llegarían en minutos. Necesitaban estar lejos antes de eso. 13 prisioneros lograron llegar a los botes. Gaius, Magnus, Marcus y 10 más, cuyas identidades la historia registraría más tarde solo como los sobrevivientes del fuego de Ostia. Cortaron las cuerdas que amarraban las pequeñas embarcaciones al barco moribundo. Los remos fueron distribuidos. Con fuerza nacida de pura adrenalina, comenzaron a remar hacia la costa oscura. Detrás de ellos, el barco prisión ardía como una antorcha monstruosa en la noche mediterránea. Los gritos habían cesado, reemplazados solo por el rugido del fuego. Marcus forzó su mente a no calcular cuántos hombres acababa de matar con su plan de escape. Si lo pensaba demasiado, la culpa lo paralizaría. Y la supervivencia requería movimiento, no contemplación. Alcanzaron la costa cerca de un área de almacenes abandonados en las afueras de Ostia. El olor del incendio del barco llenaba el aire incluso aquí. A lo lejos podían ver luces moviéndose, antorchas de guardias corriendo hacia el puerto, barcos de respuesta navegando hacia el desastre. La ciudad entera estaba despertando al espectáculo del barco prisión en llamas. Los 13 fugitivos se miraron entre sí en la playa. Estaban libres, pero ¿por cuánto tiempo? Eran prisioneros escapados en el corazón del Imperio Romano, a pocas millas de la capital misma. No tenían dinero, armas, provisiones ni plan. Estaban marcados como criminales,
fácilmente identificables por sus cuerpos demacrados y las cicatrices de meses en cadenas. Magnus habló primero, su latín roto pero comprensible. ¿Dónde ir? ¿Norte? ¿Sur? ¿Qué hacer? La pregunta pendía en el aire salado de la noche. Marcus sabía que cualquier decisión que tomara ahora afectaría no solo sus propias vidas, sino potencialmente el destino de todo el sistema de barcos prisión. Este escape había sido demasiado visible, demasiado dramático. Roma respondería con fuerza. «Necesitamos separarnos», dijo finalmente. «En grupo somos demasiado visibles, pares, máximo. Eviten Roma completamente. Busquen las colinas, las áreas rurales, donde los fugitivos puedan fundirse con población local». Era consejo pragmático pero brutal. Después de todo lo que habían pasado juntos, después del horror compartido, ahora debían dispersarse y probablemente nunca volver a verse. Gaius asintió lentamente. «Tengo familia en Capua, si puedo llegar allí». Dejó la frase sin terminar, consciente de lo improbable que era completar ese viaje. Magnus simplemente gruñó, sus ojos ya escaneando las colinas oscuras al este. Los otros prisioneros, algunos todavía en shock, comenzaron a moverse. En grupos de 2 o 3, desaparecieron en la oscuridad, cada uno eligiendo su propia dirección hacia un futuro incierto. Marcus se quedó solo en la playa por un momento final, mirando hacia el barco todavía ardiendo en la distancia. Pensó en el guardia joven que había matado, en Septimus, que había sacrificado su vida, en los 80 hombres que había dejado encadenados para morir en las llamas. El precio de su libertad había sido extraordinariamente alto. ¿Valdría la pena? Solo el tiempo lo diría. La respuesta del imperio. Al amanecer del día siguiente, cuando los oficiales romanos inspeccionaron los restos carbonizados del barco hundido y contaron los cuerpos, la magnitud del desastre se volvió clara. Casi 100 prisioneros muertos, la mitad por fuego y humo, la otra mitad ahogados cuando secciones del barco colapsaron bajo el agua. 5 guardias muertos en la violencia del escape. Y 13 prisioneros desaparecidos, fugitivos en algún lugar del campo italiano. La respuesta oficial fue inmediata y brutal. El emperador Vespasiano, que había estado relativamente desinteresado en el sistema de barcos prisión hasta entonces, ordenó una investigación completa. Fue escándalo público, visible desde la costa, imposible de ocultar o minimizar. Las familias de ciudadanos romanos exigían explicaciones. ¿Cómo podía un barco lleno de criminales peligrosos simplemente incendiarse y permitir fugas? El capitán de la guardia, Lucius Marius Cotta, fue arrestado inmediatamente. Su juicio fue rápido y despiadado. Fue declarado culpable de negligencia criminal que resultó en la pérdida de propiedad del Estado y amenaza a la seguridad pública. La sentencia fue muerte por crucifixión, ejecutada en el mismo puerto de Ostia, donde había ocurrido el desastre. Su cuerpo permaneció colgado durante días como advertencia a otros guardias de barcos prisión a lo largo de toda la costa italiana. Pero las ramificaciones fueron mucho más allá de castigos individuales. Vespasiano ordenó una revisión completa del sistema de barcos prisión. Comisiones de senadores y oficiales militares de alto rango inspeccionaron cada barco prisión operativo en costas italianas y provinciales. Lo que descubrieron los horrorizó, no por razones humanitarias, sino por preocupaciones de seguridad y reputación imperial. Los inspectores encontraron condiciones uniformemente deplorables. Barcos que estaban literalmente pudriéndose, con secciones del casco tan deterioradas que el hundimiento era cuestión de tiempo. Sistemas de cadenas tan corroídos por agua salada que podrían romperse con presión mínima. Guardias que operaban economías paralelas de corrupción tan extensas que efectivamente controlaban más poder que los oficiales nominalmente a cargo. Y más preocupante para las autoridades, una población carcelaria creciente que incluía cada vez más ciudadanos romanos,
no solo esclavos y extranjeros. El informe presentado a Vespasiano en octubre del 71 d.C. era devastador en su honestidad. Recomendaba reformas sustanciales: mejor mantenimiento de barcos, supervisión más estricta de guardias, mejoras en condiciones mínimas para prisioneros y, crucialmente, límites definidos en la duración del confinamiento. Los prisioneros no debían permanecer indefinidamente en barcos prisión sin juicio o sentencia clara. Vespasiano, un emperador pragmático más interesado en estabilidad que en crueldad gratuita, aprobó algunas reformas. Se ordenó el retiro de los barcos más deteriorados. Se implementaron inspecciones regulares trimestrales. Se establecieron límites de población máxima por barco basados en tonelaje. Los guardias comenzaron a ser rotados más frecuentemente para evitar culturas de corrupción arraigadas. Se prohibió oficialmente la práctica de cortar tendones de prisioneros, aunque la aplicación de esta prohibición fue inconsistente. Pero fundamentalmente el sistema continuó. Los barcos prisión no fueron abolidos, solo marginalmente mejorados. Las razones eran demasiado convincentes para el Estado romano. Eran económicos, mantenían poblaciones indeseables fuera de vista pública y servían como herramienta efectiva de intimidación. Las reformas de Vespasiano fueron suficientes para calmar escándalo público, pero insuficientes para cambiar la naturaleza esencialmente brutal de la institución. El destino de los fugitivos. ¿Qué pasó con los 13 fugitivos? Los registros son fragmentarios, pero revelan destinos variados y mayormente trágicos. Gaius, el desertor legionario que soñaba con llegar a su familia en Capua, nunca completó ese viaje. Fue capturado cerca de Nápoles apenas 3 semanas después del escape. Un mercader, que lo reconoció por las cicatrices características de cautiverio prolongado, lo delató a las autoridades locales a cambio de la recompensa sustancial que Roma había ofrecido por los fugitivos. Su ejecución fue diseñada como espectáculo de advertencia. En el anfiteatro de Puteoli, Gaius fue atado a un poste y atacado por perros de guerra entrenados específicamente para este propósito. La agonía duró más de 1 hora, mientras la multitud observaba. Las autoridades romanas querían que cada persona presente comprendiera el precio de la rebelión, el costo de desafiar el orden imperial. Testigos registraron que Gaius nunca gritó, manteniendo un silencio desafiante hasta el final, lo que solo enfureció más a sus ejecutores. Magnus, el guerrero germano cuya fuerza había sido crucial en el escape, aparentemente logró algo que muy pocos prisioneros romanos conseguían: regresar a su tierra natal más allá del Rin. Hay referencias en correspondencia militar romana de los años 73 y 74 d.C. a un líder guerrero querusco con cicatrices distintivas en muñecas y tobillos, marcas de cadenas prolongadas, que lideraba incursiones particularmente audaces contra puestos fronterizos romanos. Este guerrero, llamado en las cartas romanas como Magnus Catenus, Magnus el Encadenado, desarrolló una reputación de ferocidad excepcional. Los soldados romanos capturados reportaban que este líder hablaba latín fluido y conocía tácticas militares romanas con precisión inquietante. Las autoridades militares sospechaban que era un prisionero de guerra escapado, pero nunca pudieron confirmar su identidad específica. Si era realmente el Magnus de nuestro relato, entonces había convertido su trauma en combustible para resistencia, usando su conocimiento íntimo del sistema romano para causar máximo daño. De los otros 10 fugitivos, los registros son aún más escasos. 3 fueron confirmadamente capturados en los meses siguientes, ejecutados sin ceremonias particulares. 2 más fueron encontrados muertos en el campo, aparentemente por inanición o exposición, sus cuerpos identificados solo por las marcas de grilletes.
Los 5 restantes simplemente desaparecieron de los registros históricos, presumiblemente muertos anónimamente o exitosamente fundidos en poblaciones donde nadie haría preguntas incómodas sobre cicatrices y pasados oscuros. El caso de Marcus Vivius, el iniciador de toda esta cadena de eventos. Aquí la historia se vuelve más compleja y fascinante. No hay registro definitivo de su captura en los archivos oficiales romanos. Esto en sí mismo es significativo, porque las autoridades estaban obsesionadas con capturar específicamente a Marcus, identificado correctamente como el cerebro detrás del escape. Carteles de búsqueda fueron distribuidos por toda Italia. La recompensa por su captura era sustancial. 10.000 sestercios, suficiente para que un hombre pobre viviera confortablemente por años. Se ofrecía ciudadanía romana a cualquier esclavo que proporcionara información conducente a su arresto. Unidades militares dedicaron recursos considerables a rastrear rumores de su paradero. Durante los primeros meses después del escape, hubo múltiples falsos avistamientos. Un hombre en Ravenna que resultó ser simplemente un veterano legionario con apariencia similar. Otro en las colinas de Etruria que murió resistiendo arresto, imposible de identificar definitivamente después. Un tercero en Brundisium que resultó ser un impostor intentando cobrar recompensas fraudulentas. Cada pista falsa frustraba más a las autoridades, pero hay un documento extraordinario que ofrece una posible conclusión a la historia de Marcus. En 1847, arqueólogos británicos trabajando en las ruinas de la antigua Alejandría descubrieron una colección de papiros en lo que había sido un almacén del siglo I de Cristo. Entre documentos comerciales y correspondencia mundana encontraron algo excepcional. Un manuscrito autobiográfico fragmentario de aproximadamente 20 páginas, escrito en latín con ocasionales palabras griegas, datado paleográficamente entre los años 80 y 90 d.C. El manuscrito, conocido ahora como Papiro Alexandrinus 47b, y conservado en el Museo Británico, narra las experiencias de un veterano legionario romano que sufrió cautiverio prolongado en un navis carceris, barco prisión, cerca de Ostia. Participó en un escape violento que resultó en un incendio masivo y posteriormente huyó hacia el este, eventualmente estableciéndose en Egipto bajo identidad falsa. El autor nunca se identifica por nombre, usando solo el seudónimo Exilium, el exiliado, pero los detalles específicos que proporciona coinciden notablemente con lo que sabemos del incendio de Ostia del 71 d.C. Describe el robo de un cáliz de oro de un templo galo, exactamente el crimen por el cual Marcus Vivius fue originalmente condenado. Menciona a un cristiano llamado S., que se sacrificó durante el escape. Refiere a un gigante germano cuya fuerza fue crucial en la fuga. El manuscrito describe el viaje hacia el este con detalle psicológico intenso. El autor narra cómo viajó de noche, evitando caminos principales, robando comida de granjas aisladas, durmiendo en bosques y cuevas. Describe el terror constante de ser reconocido, la paranoia que cada extraño podría ser un cazarrecompensas. Habla de la culpa aplastante por los hombres dejados morir en las llamas, sueños recurrentes donde sus gritos lo persiguen. Después de meses viajando hacia el este, eventualmente llegó a un puerto en Dalmacia. Allí consiguió trabajo en un barco mercante dirigido hacia Egipto, usando habilidades navales básicas aprendidas durante su tiempo en la Legión. La ironía no le escapaba. Había escapado de un barco prisión solo para encontrar refugio en otro barco, aunque éste navegaba hacia libertad en lugar de muerte lenta. En Alejandría, la metrópolis cosmopolita del Mediterráneo oriental pudo reinventarse completamente. La ciudad estaba llena de veteranos romanos, mercenarios retirados, comerciantes de 1000 orígenes. Nadie hacía preguntas demasiado específicas sobre pasados,
Con su experiencia militar, encontró trabajo como guardia de caravanas comerciales que viajaban hacia el interior de Egipto y más allá. El manuscrito describe una vida de relativa estabilidad durante los años siguientes. Se casó con una mujer griega local, tuvo hijos, estableció un pequeño negocio de importación de especias, pero la paz exterior ocultaba tormento interior. Escribe extensamente sobre culpa, sobre las decisiones que tomó aquella noche en el barco prisión, sobre si el precio de su libertad había sido justificable. Una sección particularmente conmovedora del manuscrito reflexiona: cada mañana cuando despierto en mi cama, lejos de las cadenas y el hedor de muerte, me pregunto si merezco esta segunda vida. Los rostros de aquellos que dejé morir me visitan en sueños, especialmente el viejo que me maldijo con sus últimas palabras. Su maldición me acompaña más fielmente que cualquier compañero. He construido esta nueva existencia sobre fundación de cadáveres. ¿Es posible redención para tal crimen? El manuscrito termina abruptamente, incompleto. Las últimas páginas están dañadas por agua, ilegibles. No sabemos cómo o cuándo murió su autor. No tenemos confirmación absoluta de que era Marcus Vivius, pero el peso de la evidencia circunstancial es significativo. Si era Marcus, entonces logró algo extraordinario. No solo escapar físicamente del sistema de barcos prisión, sino construir una vida completa después, aunque atormentada por memoria y culpa. La evolución del sistema. Mientras tanto, los barcos prisión continuaron operando durante décadas después del incendio de Ostia. Las reformas de Vespasiano tuvieron impacto temporal, pero gradualmente fueron erosionadas por la combinación familiar de presiones presupuestarias, corrupción administrativa y simple indiferencia burocrática. Para el año 100 de Cristo, muchas de las mejoras habían sido revertidas, aunque nunca volvieron completamente a los extremos de las décadas del 60 y 70. Hubo otros incidentes dramáticos. En el año 94 de Cristo, un barco prisión anclado cerca de Siracusa se hundió durante una tormenta de invierno particularmente violenta. Más de 200 prisioneros encadenados se ahogaron. Las olas habían sido tan fuertes que arrancaron el barco de sus anclas, arrastrándolo hacia aguas más profundas, donde se hundió en menos de una hora. Los guardias lograron escapar en botes, pero ni siquiera intentaron liberar a los prisioneros. La investigación oficial concluyó que era acto de los dioses, sin culpabilidad humana asignada. En el año 112 de Cristo, durante el reinado de Trajano, hubo una rebelión coordinada en 3 barcos prisión, simultáneamente en el puerto de Puteoli. La evidencia sugiere planificación sofisticada, posiblemente con ayuda externa. Los prisioneros lograron superar a los guardias temporalmente, pero refuerzos militares llegaron antes de que pudieran escapar. La represión fue extrema. Todos los prisioneros en los 3 barcos fueron ejecutados, incluso aquellos que no habían participado activamente en la rebelión. Fue mensaje inequívoco sobre el precio de la resistencia organizada. Bajo Adriano, emperador conocido por sus reformas legales, hubo otro intento de mejorar el sistema. En el año 125 de Cristo, emitió un edicto que requería juicios formales para todos los prisioneros dentro de 6 meses de cautiverio. La intención era buena: eliminar el confinamiento indefinido sin sentencia clara. Pero la implementación fue predeciblemente inconsistente. Juicios eran celebrados técnicamente, pero eran farsas rápidas, donde prisioneros sin representación legal eran sentenciados en masa a términos prolongados o muerte. La realidad era que el Imperio Romano había creado una institución que satisfacía demasiadas necesidades burocráticas para ser fácilmente reformada. Los barcos prisión
Resolvían el problema de qué hacer con grandes cantidades de personas que el Estado quería castigar, pero no necesariamente matar inmediatamente. Eran depósitos de inconveniencia humana, lugares donde individuos problemáticos podían ser olvidados sin el escándalo público de ejecuciones masivas constantes. Perspectivas de aquellos que sobrevivieron. Existen algunos testimonios fascinantes de prisioneros que sobrevivieron su tiempo en barcos prisión y eventualmente fueron liberados, ya sea por cumplir sentencias, pagar rescates o intervenciones políticas. Estos relatos, preservados fragmentariamente en cartas, inscripciones funerarias o menciones en textos históricos, ofrecen ventanas al trauma psicológico duradero de la experiencia. Una inscripción funeraria de Ostia, datada aproximadamente del año 105 d.C., conmemora a un hombre llamado Publius Aelius Maro, quien había sido prisionero en un barco prisión durante 2 años antes de ser liberado mediante intercambio. La inscripción, pagada por su familia, incluye líneas inusuales. Quien regresó de las profundidades del infierno, quien vio lo que los hombres no deben ver, quien sobrevivió donde los dioses abandonan. Su cuerpo regresó, pero su espíritu permanece encadenado al mar. Otro testimonio viene de las cartas de Plinio el Joven, quien menciona el caso de un cliente que había sido erróneamente confinado en un barco prisión por deudas que posteriormente se probaron fraudulentas. Después de su liberación, el hombre era, en palabras de Plinio, una sombra de su persona anterior, incapaz de dormir sin despertar gritando, rehusando acercarse al mar incluso para comercio necesario, temblando al sonido de cadenas o el olor de agua salada. Estos testimonios sugieren que incluso aquellos que escapaban físicamente de los barcos prisión rara vez escapaban psicológicamente. El trauma era profundo y permanente, manifestándose en lo que hoy reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático severo. La sociedad romana, sin marco conceptual para entender trauma psicológico, simplemente etiquetaba a estos sobrevivientes como quebrados o tocados por los dioses, dejándolos a su suerte sin apoyo o comprensión. El declive gradual. El sistema de barcos prisión comenzó su declive gradual en el siglo II d.C., no por razones humanitarias, sino por cambios en la dinámica imperial. A medida que Roma consolidaba fronteras, en lugar de expandirse agresivamente, el flujo de prisioneros de guerra disminuyó. Las reformas legales sucesivas de emperadores como Antonino Pío y Marco Aurelio enfatizaban procesos judiciales más estructurados, haciendo más difícil confinar indefinidamente a ciudadanos romanos sin sentencias formales. Además, la práctica de mantener barcos viejos como prisiones flotantes se volvía cada vez menos económica. Los barcos se deterioraban constantemente por exposición a agua salada y negligencia. Reemplazarlos requería recursos que administradores imperiales preferían asignar a otras prioridades. Gradualmente, los barcos prisión fueron abandonados en favor de prisiones terrestres más convencionales, especialmente ergástula, ampliados y formalizados. Para el año 200 d.C., solo quedaban operativos 3 o 4 barcos prisión en toda la costa italiana, comparados con los 20 a 30 del pico del sistema bajo los Flavios. Las crisis del siglo III, con sus guerras civiles constantes y presiones fronterizas, distrajeron atención y recursos de este tipo de instituciones secundarias. El último registro confiable de un barco prisión operativo data del año 238 d.C., durante el caótico año de los 6 emperadores. Después de eso, los barcos prisión simplemente desaparecen de los registros históricos. No hubo abolición formal, no hubo decreto imperial cerrándolos. Simplemente dejaron de ser mantenidos. Fueron abandonados en puertos donde eventualmente se hundieron o fueron desmantelados para madera.
Los prisioneros que todavía contenían fueron presumiblemente transferidos a otras instalaciones o, más probablemente dado el caos de la época, simplemente ejecutados para resolver el problema administrativo de qué hacer con ellos. Legado y memoria. Lo más escalofriante sobre el sistema de barcos prisión romano es cuán completamente fue olvidado. A diferencia de otras atrocidades romanas, como las crucifixiones masivas o las ejecuciones en anfiteatros, que fueron extensamente documentadas y recordadas, los barcos prisión desaparecieron casi completamente de memoria histórica colectiva. Durante siglos fueron conocidos solo por especialistas académicos trabajando con fragmentos textuales oscuros. ¿Por qué este olvido? Posiblemente porque los barcos prisión operaban deliberadamente fuera de vista pública. No eran espectáculos como los juegos de gladiadores. No eran advertencias públicas como crucifixiones a lo largo de caminos. Eran horrores ocultos, conocidos pero no observados, susurrados pero no proclamados. Esta invisibilidad que los hacía políticamente convenientes para Roma antigua también los hizo más fáciles de olvidar históricamente. Además, la mayoría de las víctimas eran personas sin poder social, esclavos, prisioneros de guerra extranjeros, criminales comunes, herejes religiosos. No dejaron registros escritos. Sus familias, si tenían alguna, carecían de recursos para conmemorarlos. La historia, como suele hacer, recordó a los poderosos y olvidó a los quebrados. Solo en siglos recientes, con el desarrollo de arqueología submarina y análisis más cuidadoso de textos fragmentarios, ha comenzado a emerger el alcance completo del sistema de barcos prisión. Cada nuevo papiro descubierto, cada inscripción reinterpretada, cada hallazgo arqueológico de barcos hundidos con restos de cadenas y grilletes, añade piezas al rompecabezas de esta institución brutal. Los restos físicos son escasos, pero revelan detalles escalofriantes. En 1973, buzos explorando el fondo del puerto de Ostia encontraron restos de un barco mercante hundido con características inusuales. Múltiples argollas de metal soldadas a las vigas, cadenas corroídas todavía conectadas a ellas, y fragmentos óseos humanos con marcas de trauma consistente con cautiverio prolongado. La datación por carbono situó el naufragio entre los años 50 y 80 d.C., exactamente el período de máxima operación del sistema de barcos prisión. Otro hallazgo significativo ocurrió en 2003 cerca de Nápoles. Un equipo arqueológico excavando un antiguo cementerio de indigentes encontró una fosa común conteniendo restos de aproximadamente 50 individuos, todos con evidencia de malnutrición severa y lesiones consistentes con uso prolongado de grilletes pesados. Inscripciones fragmentarias en piedras cercanas sugerían que estos eran cuerpos de un barco prisión local, enterrados sin ceremonia después de una epidemia en el año 95 d.C. Reflexiones finales. ¿Qué nos dice el sistema de barcos prisión romano sobre naturaleza humana, poder y crueldad institucionalizada? Quizás que la capacidad para inflicción sistemática de sufrimiento no requiere ideología particular o motivación excepcional. Simplemente requiere la combinación de poder descontrolado, burocracia desinteresada y la habilidad de clasificar ciertas personas como menos que completamente humanas. Los romanos que administraban estos barcos no eran necesariamente monstruos en sus vidas personales. Eran funcionarios haciendo su trabajo, guardias ganando su salario, burócratas procesando papeles. El horror del sistema emergía no de malicia individual extrema, sino de la operación normal de una institución diseñada para ser cruel, sin requerir crueldad personal constante de sus operadores. Esta es quizás la lección más perturbadora, que los peores horrores humanos frecuentemente no son perpetrados por villanos obvios,
sino por sistemas ordinarios operados por personas ordinarias que simplemente hacen lo que se les pide, sin cuestionar demasiado, sin mirar demasiado de cerca a las consecuencias humanas de sus acciones burocráticas. Marcus Vivius, si realmente era el autor del manuscrito alejandrino, comprendió esto al final de sus días. En una de las secciones legibles finales escribe: «El verdadero horror no era la crueldad de guardias individuales, que eran simplemente brutales de la manera que hombres desesperados son brutales. El verdadero horror era el sistema mismo, que convertía brutalidad en procedimiento, sufrimiento en política, muerte en administración. Y todos participábamos, prisioneros, guardias, oficiales, incluso ciudadanos que simplemente no preguntaban demasiado sobre el destino de aquellos marcados como indeseables. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Los barcos prisión flotaron en aguas mediterráneas durante más de un siglo, conteniendo miles de vidas quebradas, siendo testigos de incontables muertes, sirviendo como recordatorio flotante de que incluso la civilización más sofisticada puede contener dentro de sí capacidad para crueldad sistemática e indiferencia institucionalizada. Y aunque los barcos mismos se hundieron hace casi 2 milenios, las preguntas que plantean sobre poder, justicia y naturaleza humana permanecen inquietantemente relevantes, navegando aún en las corrientes profundas de la conciencia histórica.